concubina siempre, aunque uno no hable, uno sabe de lo que está hablando. Entonces, Dios le dio a Ezequiel las revelaciones que le dio, siempre le dio con revelaciones que la gente entendiera. Porque aún hoy en día también nosotros podemos saber los evangelios, cómo Jesucristo hablaba por parábolas. ¿Para qué? Para que el pueblo entendiera. Para que tuviera una forma más fácil de que el pueblo entienda. Amén. Pero antes de eso, antes de que el varón, dice aquí, le mostrara y le midiera y le dijera que pasara, les voy a decir de dónde venía la sábana. Al principio dice que las sábanas salían de la puerta. Supongamos que estamos aquí y de esa puerta sale el agua. O sea, de esa puerta de ahí mal el agua. Pero dice que de ahí salía la puerta y el agua corría hacia el altar del templo. O sea, el agua venía de la puerta, corría y llegaba al altar. Esta noche Jesús va a pasar por aquí. Amén. Porque su palabra dice que cuando estén reunidos dos o más personas en su nombre, Él está ahí. Así como Jesús pasó para conocerlo, para saludarlo, para hablar con la samaritana, hoy Jesús va a pasar por acá. ¿Saben qué sucede cuando Cristo pasa? Cuando Cristo pasa en algún lugar, algo sucede. Cuando Cristo viene a tu vida, algo sucede. Amén. Porque cuando Cristo pasaba por el paralítico caminó. Cuando Cristo pasó por el ciego recobró la vista. Entonces, cuando Cristo pasa en algún lugar, algo sucede. Y esta noche, algo va a suceder. Esta noche, Dios nos va a mostrar unos pasos en cómo nosotros entrar a las profundidades, cómo podemos entrar al río de Dios, cómo podemos entrar al mover del Espíritu Santo. Estos pasos que hoy Dios nos va a mostrar es para que nosotros corramos, para que nosotros aprendamos, para que nosotros salgamos de simplemente creer en Dios. Porque creer en Dios es más allá. Amén. Creer en Dios no es solo venir a la iglesia. Creer en Dios es conocer las maravillas de Dios, es entrar a la profundidad de Dios. Amén. Ezequiel conocía eso. Ezequiel sabía de dónde salía el agua. Ezequiel sabía que el agua llegaba hasta el altar. Pero aún no se metía. Amén. Y yo estudiando encontré de que la puerta representa a Jesucristo. La puerta es Jesucristo. Y de ahí sale el agua. El agua viva. Entonces, cuando una persona recibe a Cristo en su corazón, tiene acceso al agua. Amén. Usted, cuando recibió a Jesucristo en su corazón, usted tuvo acceso al agua. Ahora está en usted. Si usted no se mete en el agua, así como Ezequiel sabía de dónde salió el agua, pero aquí dice que el varón midió y le dijo, ven. O sea, lo llamó para que él viniera a su frente. Y es lo mismo que esta noche Dios va a hacer contigo. Todos nosotros hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón y tenemos acceso a las aguas. Pero ahora, así como Ezequiel le dijo
al hombre que viniera enfrente, nosotros también tenemos que ver, ¿saben? El primer paso que les voy a dar aquí, que dice que midió los 1000 codos y entonces Ezequiel entró y dice que le llegó a los tobillos. ¿Y saben qué me dice de los tobillos? Los tobillos representa la voluntad de cada uno de nosotros. Amén. Porque Dios no lo puede hacer todo. Ya Cristo murió en la cruz del Calvario y Él entregó su vida. Ya lo hizo todo por ti y por mí. Amén. Ahora, para que tú vengas a las aguas y puedas postrarte ante Él, Dios pide de ti tu voluntad. ¿Y saben qué sucede? Cuando hacen un llamado acá enfrente, cuando dicen, pasen enfrente, hermanos, nos cuesta. Hay veces que cuesta, como decir, paso, no paso. Y uno está ahí como entre sí o no. ¿Sí o no? Sí. Porque vemos, a mí me ha pasado. Pero ¿saben qué? Lo que el primer paso dice aquí, para que lleguen nuestros tobillos, es la voluntad. Entregar nuestra voluntad. Amén. Porque nosotros lo queremos, nuestro cuerpo lo quiere, ahí sentado y no quiere pasar. Pero entonces ahí es donde tú tienes que entregar tu voluntad. Ya no voy a hacer lo que yo quiero, sino lo que el Espíritu me está diciendo. El Espíritu me está diciendo, pasa. Amén. Entonces, tú entregas la voluntad, ¿no? Pero hay personas, en una ocasión fuimos igual. Yo recuerdo que cuando me recibí y convertí, hacían el llamado y no pasaba. Amén. Hoy en día también pasa esto, a pesar de que conocemos al Señor como líderes, el Espíritu Santo nos llama y sentimos que tenemos que pasar. Pero ¿saben por qué mucha gente no pasa o no pasamos? Porque ahí es donde también entra el diablo. Decir, no, si tú pasas, van a decir que estás en pecado. Van a decir de que estás haciendo algo mal. Amén. Pero es porque no hemos entregado la voluntad. El primer paso para venir acá enfrente, para entrar a las aguas y que llegan las rodillas, es entregar tu voluntad. Amén. Es el primer paso que podemos hacer. Y ese es un inicio, que es lo que hizo también Ezequiel. Dice que él pasó a las aguas. Pero cuando nosotros pasamos, ese es el inicio. ¿Por qué? Porque cuando ya estamos enfrente, Dios no quiere que nos quedemos allí. Dios no quiere que nos quedemos a las orillas del agua. Y en muchas ocasiones, pues mucha gente puede tener años en la iglesia, pero se quedan en la orilla. Pero Dios nos está haciendo un llamado esta noche para que nosotros nos metemos más profundo. Miren, después Ezequiel, después de que entró y le llegó el agua a los tobillos, dice que el varón volvió a venir y le volvió a decir que vaya más adentro, que vaya más adentro. Y él dice que él entró y le llegó a las rodillas. A las rodillas le llegó el agua. ¿Saben? El agua representa, la rodilla representa la oración. ¿Saben? Cuando nosotros, le voy a hacer una representación acá. Cuando nosotros, el agua ya no llega a las rodillas, entonces nosotros venimos en oración. Cuando nosotros nos arrodillamos, venimos a oración. Ahí es donde tú reconoces de tus pecados, ahí es donde reconoces que no puedes solo. De rodillas es donde tú hablas con Dios. De rodillas es donde tú reconoces que necesitas la ayuda de Dios.
donde tú realmente reconoces de que necesitas hablar con alguien, y ese alguien es Dios. Cuando entramos más adentro, entonces dice aquí que Ezequiel le llegó a las rodillas. Y las rodillas, como les decía, representa arrodillarse, representa oración, representa hablar con Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos con Dios, es donde tú vienes enfrente y le dices: Señor, yo reconozco que he pecado contra ti, Señor, reconozco que yo no puedo solo, Señor, reconozco de que te he fallado, reconozco que no puedo, Señor. Ahí es donde tú hablas con Dios, ahí es donde tú entras en comunión con Dios. Y ese es un paso más para llegar a lo profundo. Pero también hay muchas personas que se quedan ahí. ¿Por qué? ¿Cómo digo que muchas personas se quedan por ahí? Porque la oración sí es hablar con Dios. Pero muchas personas se quedan ahí porque la oración, hay personas que les encanta. ¿Por qué? Porque simplemente piden y piden y piden y se olvidan de la adoración. Y el siguiente paso dice que más adelante Ezequiel, el varón, volvió a medir. Y Ezequiel dice que entró y le llegó a la cintura. Amén. Le llegó a la cintura. Y cuando el agua te llega a la cintura, ahí es donde tú entras en adoración con Dios. Tú estás aquí, arrodillado, el agua a las rodillas, pero cuando el agua llega a la cintura, tú empiezas a adorar a Dios. Entonces, donde tú derramas tu cuerpo, donde tú realmente reconoces que Dios es el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí es donde reconoces que no hay un Dios más grande que nuestro Dios. Cuando te llega el agua a la cintura, es donde ya no estás como pide y pide, sino que ahí tú estás adorando a Dios. Ahí es donde tú le dices: Señor, tú eres precioso, tú eres maravilloso, Señor, no hay nadie como tú. Señor, que tú eres el dueño de mi vida. Cuando tú entras en adoración, tú ya no te acuerdas de estar pidiendo, tú estás adorando, alabándolo. Y esa es la llave hacia la bendición. Amén. Ya tú entregaste tu voluntad. Ya tú hablaste con Dios, ya tú le pediste a Dios. Ya tú le presentaste tus peticiones a Dios. Pero ahora tú vienes y empiezas a adorarlo. Y adorarlo es entregarlo todo. Y en ocasiones no es fácil. ¿Saben por qué? Porque, como decimos al principio, es la voluntad. Y a veces es lo más difícil, la voluntad. ¿Por qué? Porque pensamos: ¿qué van a decir los hermanos? Si me ven ahí llorando, si me ven ahí temblando. ¿Saben por qué? Porque cuando tú ya estás en adoración, cuando el agua ya está a tu cintura, entonces tú empiezas a sentir el mover del Espíritu Santo. Yo no sé si alguno de ustedes ha entrado al río, pero cuando ustedes ya entran al río y ya les llega hasta por acá, ya se sienten las corrientes de agua. Y peor que si no saben nadar, así como yo, ya le da miedo. Entonces, cuando nosotros entramos y ya y estamos en la etapa de adoración, ahí es donde el Espíritu Santo empieza a mover. Ahí es donde nosotros empezamos a sentir el mover del Espíritu Santo.
Ya cuando nosotros entramos en la adoración, ya salimos en oración, en pedir. Hemos entrado donde reconocemos que no hay Dios tan grande como nuestro Dios. Amén. Entonces, esa es la clave. Por ejemplo, esta noche Dios quiere que nosotros aprendamos estos pasos. La primera dice que entregar nuestra voluntad. La segunda es entrar en oración, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que no podemos solos. Es más, presentándole nuestras debilidades. Y lo tercero, adorarlo. Porque esta es la clave, la adoración. Amén. Cuando tú vienes y adoras y te postras al Señor, ahí es donde empiezas a ver el mover del Espíritu Santo. Hay muchas personas que cuando empiezan a sentir el mover del Espíritu Santo se derraman en llanto. O empiezan a temblar, o empiezan a tener gozo. Pero ya no piensan quién los está viendo, porque ya están intimidando al Padre. Entonces, cuando nosotros estamos en esa etapa, en la oración y eso, ya el Espíritu Santo está con nosotros. Y por eso donde quiera que caminamos, donde quiera que vamos, ven algo diferente en nosotros. Así como decía nuestro hermano, o como vimos aquí al niño, algo tan sencillo, pero había algo diferente, en el que dejó sembrado algo diferente. Entonces nosotros cuando estamos en esa etapa, Dios está ahí con nosotros. Dios está en el mover con nosotros. Amén. Pero dice que después Él entró a lo más profundo, donde dice que ya no se podía pasar caminando. Y eso me dice a mí de que cuando entras a lo profundo, cuando ya el río te llevó a lo profundo, cuando nosotros entramos físicamente a un río y entramos a lo profundo, desaparecemos. Porque ya nuestros pies ya no llegan al suelo. Si lo vemos literalmente, cuando entramos a un río y ya nuestros pies no llegan al suelo, que las corrientes nos llevan, te arrastran. Entonces, cuando nosotros nos metemos en el mover del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que nos lleva, es el que nos dirige, y es el que nos lleva donde Él quiere. Ya no depende de nosotros, porque ya no alcanzamos, ya no, las corrientes son fuertes que nos llevan. Y ya no es por nosotros, ya no es por nuestra voluntad, ya no es por lo que nosotros queremos, sino es donde el Espíritu quiere llevarnos. Y yo creo que muchos lo hemos experimentado, pero lo hemos visto que eso que experimentaron fue que nosotros teníamos esas corrientes de agua. Cuando tú tienes el mover del Espíritu Santo, algo sucede. Por eso les decía que Cristo está aquí. Aleluya. Y donde Cristo pasa, algo sucede. Amén. Entonces, como les decía, yo creo que muchos lo han experimentado. Yo recuerdo en una ocasión que me pasó casi similar al niño. Yo iba, cuando uno evangeliza, pues, una de las estrategias que yo tenía, pues, ir a jugar básquetbol con los muchachos. Y iba caminando y de repente me encuentro a un mendigo pidiendo dinero. Pero no le di dinero. Uno, porque como humano pensé, no, él quiere para drogas, ¿no? Pero cuando resultó ser algo en mí, o sea, el Espíritu, yo sé que no fui yo, el Espíritu Santo dice, pregúntale, ¿por qué está así? Y yo le pregunto,
¿qué sucedió contigo? ¿Por qué estás en esta situación ahorita? Y le dijo, y quiero que no me mientan. Le dijo, ¿para qué quieres el dinero? Y me dice, te voy a decir la verdad. El dinero que me dan es para comprarme una botellita de licor. Y me dice, ¿sabes por qué? Porque no me alcanza para la comida. Yo me despierto en las calles, con mi estómago que me abre de hambre. Pero con el dólar o con los 25 centavos que me dan, no me alcanza para comer. ¿Y sabes qué? Lo único que me quita el hambre es estar embriagado. Es lo único que me quita el hambre. Y empezó a llorar. Se quebrantó y yo sentí el Espíritu Santo ahí. Y no le miento, mis lágrimas empezaron a bajar. Porque me habló con la verdad. Me dijo que sí, que era para el vicio, porque no le alcanzaba para comer. Pero en ese momento, ahí es donde yo me recordé de que cuando Cristo pasa, que eso no fue casualidad, porque yo no iba a predicar. Bueno, uno predica donde quiera que va, pero yo no iba con ese propósito. Pero yo le digo, ¿tú crees en Dios? Me dice, sí creo. Entonces le digo, si tú crees, entonces también cree de que puede, si tú le oras, le digo, si tú le dices, le clamas y le dices, Señor, tú conoces mi corazón, sabes que yo tengo hambre, sabes que yo necesito comer. Y entonces recuerdo que ahí oraba, le ayudé a orar así, en esa oración pidiéndole que Dios abriera la puerta, porque él tenía hambre. Y empezamos a orar, pidiéndole a Dios de que le diera, que le proveera para comer. Y estábamos en la calle, y justo enfrente había una pizzería. Y ya el Espíritu me dijo, o sea, el místico, después de que termine hablando, me voy a invitar a comer pizza, ¿no? Pero ¿saben lo que sucedió? Que yo no le compré la pizza. ¿Saben por qué? Porque el dueño de la pizzería salió con un pay grande y nos lo abrió. Dice, esto es para ustedes. Y no era cualquier pizza, no sé si hay una pizzería que traen de diferentes. Por ejemplo, había de esos que traen tomate, traían todas las clases se veía. Un banquete, que eso era para matar. Simplemente, miren, ¿sabe quién lo hizo? ¿Quién nos los trajo? De un desconocido. Terminando la oración, Dios mandó a un ángel. Fue una oración contestada instantánea. Pero ¿sabe quién lo hace? Lo hace el mover del Espíritu Santo. No nosotros. Es cuando nosotros estamos metidos en el mover del Espíritu Santo. Cuando Ezequiel se metió y dice que sus pies ya no llegaban, que ya no se podía pasar sino nadando. Eso me dice a mí de que es cuando nosotros entramos al mover del Espíritu Santo, es cuando nosotros entramos a donde nosotros ya no nos dirigimos, es donde nos volvemos invisibles espiritualmente, es donde el diablo no nos puede ver, es donde tus preocupaciones ya no te molestan. Puede ser que no tienes ni para pagar la renta, pero estás feliz. Tal vez no tienes ni para comer, pero estás feliz. Tal vez estás enfermo, pero estás feliz. Y le digo, cuando tú estás en lo profundo, así como el río que cuando corre lleva hacia el mar, y en el mar están las profundidades. Cuando nosotros entramos, no nos quedamos simplemente
conociendo al Espíritu Santo. Como le digo, tú puedes conocer al Espíritu Santo, puedes sentirlo, pero si tú no te metes en el mover del Espíritu Santo, nada puedes hacer. O sea, nada puedes conocer, no puedes ver más allá de lo que Dios quiere enseñarte. Aunque nosotros leemos la palabra que dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Pero ¿sabes cómo podemos conocer esas cosas grandes que aún no conocemos? Cuando entramos en el mover del Espíritu Santo, cuando entramos a las profundidades de las aguas. Ahí nosotros podemos ver, ahí nosotros podemos ver ese milagro que Dios tiene para nosotros. Y no solo para nosotros, como le digo, es para la gente que te rodea. Como le dije al principio, el predicar no es conocerse la Biblia de memoria. El predicar allá afuera o predicar a las naciones no significa que tú seas un maestro en la Biblia. No. El predicar significa mostrar amor. El predicar es dar lo que por gracia han recibido. Amén. Entonces termino con esto. Pónganse sobre sus pies. Esta noche Dios nos está. Dios esta noche nos dio el secreto para que nosotros podamos entrar a las profundidades. Ya cuando el Espíritu nos diga, o en nuestro cuerpo sienta que quiere pasar aquí enfrente, no nos resistamos. Entreguemos nuestra voluntad. Que ese es el primer paso, entregar la voluntad. Y ahí todo lo demás viene. ¿Por qué? Porque lo primero que necesita el Señor es nuestra voluntad. Cuando entregamos nuestra voluntad, ya no hacemos lo que nosotros queremos. Ya hacemos lo que el Espíritu, lo que nuestro Espíritu le llama a hacer. Amén. Entonces, vamos a orar, vamos a agradecer al Señor porque Dios es grande. Amén. Y como les digo que cuando Cristo pasa, algo sucede. Y esta noche algo tiene que suceder. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre Celestial, porque en este mensaje, Padre amado, Señor de bendición, Señor, este mensaje, Señor, Padre amado, queremos, Señor, vivirla, Padre